Como siempre, un placer tenerlos en esta emisión del Diván de la Utopía. Soy su amigo León Montesinos y hoy charlaremos con la nueva coordinadora de Morena en la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Ella es Xóchitl Bravo Espinosa, quien ganó la diputación local por el Distrito 14 de Tlalpan en las pasadas elecciones del 2 de junio, donde Morena y sus aliados lograron el voto mayoritario para sumar 43 legisladores de los 66 que integrarán esta legislatura aquí en Donceles. Pues Xóchitl, antes que nada, felicitarte por el consenso que obtuviste el pasado 9 de agosto por parte de tus compañeros para ser la coordinadora de este grupo parlamentario. Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues primero agradecerle a la gente de Tlalpan que votó por mí para ser legisladora y después agradecer infinitamente a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario porque no votamos, lo platicamos y en consenso salió la coordinación del grupo parlamentario. Y eso habla de una gran responsabilidad que tenemos los diputados de la transformación. No, y se ve que, si me permites comentar al auditorio, que fue un amplio diálogo porque me tocó cubrir la conferencia sí. Y nos tardamos casi 2 horas esperando que bajaran ustedes a dar el anuncio, ¿no? Pues mira, yo creo que nos tenemos que tardar el tiempo necesario para llegar a buenos acuerdos, ¿no? Claro. Creo que, como bien lo mencionas, el pasado 2 de junio en Tlalpan, en la ciudad, la gente refrendó su confianza a la Cuarta Transformación y creo que tenemos una responsabilidad inmensa en dar buenos resultados a la ciudadanía. Y entonces creo que eso parte de este muy buen comienzo en el que imperó el diálogo, pusimos en el centro el proyecto de nación, el proyecto de ciudad, antes que el interés personal, y así es como salimos en la coordinación del grupo parlamentario y la vicecoordinación también. Sí, y bien lo dices, tienen una gran responsabilidad social con los electores que les dieron su voto. Fueron así es. Miles y miles de ciudadanos que dijeron, sigue la 4T. Sí, por supuesto. Creo que estos resultados del pasado 2 de junio sí tiene que ver con la confianza, pero también con que hemos demostrado que sabemos gobernar y que se pueden hacer las cosas muy bien, ¿no? Creo que la gente confía en los proyectos cuando ven que se está transformando de manera paulatina la realidad en la que vivimos. Digo, y la doctora Claudia como jefa de gobierno, hoy el doctor Martí como jefe de gobierno, pues se van a entregar muy buenas cuentas a esta ciudad y eso nos permitió poder recuperar muchas alcaldías. Imagínate también el trabajo tan extraordinario de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que vino a conformar, a conjuntar pues esos resultados en la ciudad, ¿no? Entonces, claro, pues feliz, con mucho compromiso, porque ya ganamos y ahora hay que darle respuesta a la ciudadanía y eso nos obliga a tener muchísima responsabilidad. Claro. Xóchitl, para ti en lo personal, ¿qué representa este nuevo encargo de tu partido? Porque no es nada fácil ser el coordinador del Congreso de la ciudad más grande del país. Pues la oportunidad de poder aportar al movimiento, ¿no? Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todo mi compromiso, poner mi granito de arena para que esta ciudad tenga pues el tinglado jurídico necesario que garantice derechos mujeres, niñas, jóvenes, adultas y adultos mayores. Entonces, pues para mí representa como esa oportunidad, ¿no? De decirle a la gente, me elegiste y te voy a entregar muy buenos resultados. Pues ser la coordinadora del grupo mayoritario en el Congreso no es nada fácil, pero mira, no lo voy a hacer sola. Me acompañan extraordinarias compañeras y compañeros legisladores de Morena, del PT y del Verde, ¿no? Y cuando nos pongamos de acuerdo, conjuntemos esfuerzos, es cuando vamos a salir fortalecidos nosotros, pero principalmente la gente. Entonces, pues feliz. Me quedé con una frase que diste en tu primera conferencia hace unos días. Dijiste, es tiempo de las mujeres progresistas y de izquierda. Así es. Muy interesante esto. Claro. Efectivamente, es tiempo de las mujeres, una mujer presidenta, una jefa de gobierno presidenta y una coordinadora del Congreso local en la Ciudad de México, mujer.
mujer de izquierda formada en la lucha social, ¿no? De abajo, de las marchas, de los plantones, del obradorismo, de los éxodos, de las caminatas. Entonces, creo que eso nos permite tener una sensibilidad muy grande respecto a la necesidad de la ciudadanía. Y pues imagínate nada más cómo no estar a la altura de nuestra primera presidenta mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, pero además de Tlalpan. Ella es de Tlalpan, ¿Tu vecina? ¿no? Mi vecina. Clarita Brugada, la mejor gobernante de las alcaldías en esta ciudad, que ha transformado la vida de miles de iztapalapenses. Híjole, ¿cómo no estar también muy orgullosa? Y pues hoy coordinar a su lado este grupo parlamentario, apoyarla en todo lo necesario para que tenga pues el presupuesto, el marco jurídico para las acciones. Ay, claro que sí, orgullosa de ser parte de este segundo piso de la transformación en la ciudad. Xochitl, quiero que le digas a la ciudadanía de esta gran metrópoli, ¿cómo te defines como persona y como política? Pues miren, yo les quiero decir que soy una mujer madre de familia, de una niña de 14 años a la que amo inmensamente. Mi familia es mi fortaleza, somos un núcleo de puras mujeres, ¿no? Me defino como pues una mujer tlalpense de orígenes indígenas. Mis papás ambos son del estado de Oaxaca, lo cual me hace doblemente orgullosa de mis raíces, muy cercana a la gente. Yo creo que la construcción de la política no es de arriba hacia abajo, al contrario, es escuchando a la ciudadanía y llevando a la práctica real, ¿no? Esas cosas que nos dicen. Entonces, de esta campaña, en mi corazón, en mi pensamiento, hay muchas palabras de gente que tenemos que transformar en leyes, que tenemos que transformar en programas, de la mano con la jefa de gobierno, con nuestros alcaldes de la transformación, que afortunadamente también son muchos. Recuperamos Tlalpan. Entonces, pues orgullosa mujer tlalpense de izquierda, obradorista y luchadora social. Xochitl, tocas un asunto bien importante porque efectivamente muchos dicen, ¿qué diferencia hay entre un político de izquierda y uno de derecha? Muchísima. y quiero, si me permites, traer a colación un hecho que se dio aquí en este Congreso cuando los diputados y diputadas del PAN votaron en contra de las becas para empezar, que ahora, pues, déjenme decirle, auditorio, ha beneficiado a 1.200.000 niños. Así es. Y bueno, pues ahí están los resultados electorales, porque los programas sociales, creo yo que cuando realmente repercuten en beneficio de la ciudadanía, pues tienen una repercusión electoral contundente. Claro, es que mira, pienso que un poco la gente deja de confiar en los que nos dedicamos a hacer política, porque de repente solamente es discurso, ¿no? Discurso electoral, discurso de campaña. Y me parece que tenemos que ser muy congruentes los que nos dedicamos a hacer política, y más las y los legisladores, porque en esta campaña que acabamos de pasar, cuando ya se dieron cuenta que, híjoles, ya la regamos, ¿no? Pues hasta con sangre decían que no iban a quitar programas sociales, cuando en la realidad de los hechos fue contradictorio optar efectivamente, como tú lo mencionas, claro, aquí en el Congreso de la ciudad. Pero no solamente fue mi beca para empezar, o sea, aquí le dimos el beneficio a 1.200.000 niños. Entender lo que es eso, ¿cómo lo aprendes? En la calle, hablando con la gente, viendo la realidad de miles de familias que hay, no solamente en Tlalpan, en la ciudad. Xochitl, ¿no? Si me permites, viniendo de abajo. Claro, o sea, yo cuando estaba caminando las calles les decía, yo hubiera querido que cuando estaba en la primaria, en la secundaria, pues alguien me hubiera dado un apoyo económico, porque pues sabemos gente que venimos pues de veras de la necesidad de no tener para comprar unos zapatos, ¿no? De no tener la posibilidad de tener esparcimiento
nombramiento cuando es un derecho. Entonces, yo creo que por eso nosotros tenemos que ser muy congruentes. Cuando votamos aquí en el Congreso mi beca para empezar, recuerda que también se aprobó que los pilares, elevarlos a rango de ley también, y claro. en los pilares, amigas, amigos, pues son los espacios culturales donde también se le enseña a la gente y se les da a la gente adulta y también se les dan becas, ¿no? Entonces, por eso la congruencia política tiene que imperar en lo que nosotros hacemos y hacer un llamado a las fracciones parlamentarias que se van a conformar en el Congreso de la Ciudad, que aprendamos de las experiencias. Dice nuestro presidente, de las elecciones hay que aprender lecciones, y ese es el llamado para que en este nuevo inicio de la legislatura pongamos en el centro los derechos de la gente, el beneficio de la ciudadanía, y dejemos de lado el interés partidario, el interés político, porque por eso no votaron mi beca para empezar, porque era una iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum. Como tú dices, qué grave error para la derecha, porque pues la ciudadanía se las cobró en las urnas. Xóchitl, me llama también mucho la atención, pues tú hablas ya de tener acuerdos con los grupos de oposición, que ahora son minoritarios, pero hace unos días el líder del PRI, Alito, acaba de decir que su partido va a hacer una feroz oposición al segundo piso de la 4T. Pues como que esto es una barbaridad, ¿no? Porque son tiempos, como tú dices, donde el ciudadano está pidiendo resultados. Pues mira, que cada quien cargue con la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Aquí está esta coordinadora, mujer talpense, que abre el diálogo, que abre la oportunidad de llegar a buenos acuerdos. Si como fracción parlamentaria, como partido político deciden otra cosa, por supuesto que se los vamos a informar, porque tendrán que regresar a sus territorios y tendrán que rendirle a la gente un resultado, ¿no? Y creo que lo más importante es que la ciudadanía conozca qué hacemos y qué dejamos de hacer. Entonces, claro. Y a ver si esa feroz oposición que dice Alito, pues le va a abusar a la gente que votó por el PRI, claramente, ¿no? Pues claro, ¿no? Entonces, sí, si no aprenden de lo que les pasó, ahora sí que pues ni cómo ayudarles, ¿verdad? Así es. Xóchitl, hablabas tú de que Morena recupera Tlalpan, también recupera Azcapotzalco, recupera Álvaro Obregón. Sí. Y esto crea una gran expectativa en el ciudadano, como tú dices, está esperando a ver ahora qué pasa. Contreras también recuperamos. Contreras, perdón, se me pasó Contreras. Decirles que desde el Congreso a nuestros alcaldes de la transformación, a mi querida Nancy Núñez, por supuesto a mi alcaldesa Gaby Osorio, a mi querido Fernando Mercado, ¿no? Pues les vamos a apoyar en todo lo necesario desde el Congreso de la Ciudad, vamos a caminar de manera conjunta con ellas, con ellos, vamos a ayudarles en todo lo necesario, porque nosotros, a pesar de que son ellos, Poder Ejecutivo local, nosotros, Poder Legislativo, hemos aprendido en este proceso electoral que cuando las cosas se construyen juntos, miren, nada más recuperamos alcaldías. En Álvaro Obregón, perdón, con nuestro querido compañero Casarín. Entonces, acá va a estar el Congreso de la Ciudad al pie del cañón con nuestros alcaldes de la transformación y, por supuesto, con los que ya gobernamos, ¿no? Claro. Con Milpa Alta, con nuestro querido Octavio, también Tláhuac con Berenice, Xochimilco con Circe, ¿no? Entonces, todos nuestros alcaldes cuentan con la bancada de los diputados de la transformación. Xóchitl Bravo, es obvio que aquí en este recinto, en este Poder Legislativo de la Ciudad de México, es donde se aprueban los presupuestos, que son la parte básica de programas sociales, de obras, servicios, y todo lo que mueve la maquinaria administrativa de la Ciudad de México. La pregunta es, ¿cómo van a guiar estos presupuestos para que repercutan realmente en beneficio de la gente? Fíjate que un poco de la discusión que tuvimos el año pasado, ¿no? Con la oposición, era que es que tienen que darles más dinero, es que tenemos que... No, mira, hemos aprendido en la realidad, en la práctica, en la vida del día al día, ¿no? Que con el presupuesto asignado a las alcaldías, a los órganos desconcentrados, al gobierno de la ciudad, se han hecho cosas maravillosas.
no tiene que ver con más dinero, tiene que ver con la ejecución del presupuesto público, que además es el recurso de todas y de todos los ciudadanos, en cómo se utiliza, en cómo se destina y en qué se gasta, ¿no? Creo fundamental que aquí sí ya se da responsabilidad, ¿no?, de quien ejecuta el presupuesto, escuchar lo que la gente está diciendo y direccionar el dinero para eso, esas necesidades básicas como el agua, la seguridad, la recuperación de espacios públicos. Bueno, tenemos una propuesta de nuestra querida Clara Brugada, jefa de gobierno, la construcción de 100 utopías, 5 líneas de cablebús, una de ellas para nosotros en Tlalpan, ¿no? Escuelas públicas, inversión en todas las escuelas públicas, creación de programas, ¿no?, como por ejemplo desde la cuna, de 0 a 3 años, apoyo económico, la creación de orquestas filarmónicas en las escuelas. Entonces, cuando uno es muy pues responsable con el gasto público, combates la corrupción de manera directa, ¿no?, y te apegas a la austeridad, a la ley de austeridad, que es una ley, ¿no?, por supuesto que les va a alcanzar el dinero, ¿no?, que nos toca acá en el Congreso revisar y observar el gasto del recurso público, y se los vamos a informar a la gente porque la gente tiene derecho a la información. Por ahí creo que quedó pendiente la ley de participación ciudadana. Sí, ¿verdad? sí, Que va a ser sí. un instrumento básico para esto. Y más por la relevancia que le está poniendo la jefa de gobierno a que la gente sea parte activa de la toma de las decisiones públicas, administraciones y políticas de la ciudad, ¿no? Entonces sí tenemos pendiente la modificación a la ley de participación ciudadana. Tenemos que aprobar el plan general y el plan de ordenamiento territorial, que sería la base de nuestro ordenamiento, y armonizar varias leyes, ¿no? La ley de pueblos y barrios originarios. Entonces es como un tinglado muy grande de iniciativas y tareas que tenemos que hacer, pero pues estamos listos en la bancada de los diputados de la transformación para hacerlo. Xóchitl, es obvio que la Ciudad de México es bandera y punta de lanza de libertades y derechos ciudadanos en todo el país. Se han hecho muchas leyes en favor de las mujeres, de la educación y otros tantos temas. Pero en la agenda inmediata, ¿cuáles son los asuntos que van a empezar a tratar en septiembre? Entrar al presupuesto, eso es prioritario, ¿no? O sea, el presupuesto es algo que es como muy importante para nosotras y para nosotros, porque insisto, es cómo la gente ve que las cosas están pasando en sus colonias, pueblos, unidades habitacionales y barrios. Pero también tenemos que entrarle a la ley del agua. Fundamental el tema de la ley del agua, ¿no? Después de esta temporada de estiaje, que fue compleja, y de no ser por el gobierno de la Ciudad de México, que atendió, en el caso de Tlalpan, de donde yo vengo, hubiese sido muy difícil, ¿no? Pero también tenemos que entrarle a la discusión, que eso es un tema pendiente de esta legislatura. Infinitas gracias a la gente por haber votado por la Cuarta Transformación. Tenemos que nombrar a la o el fiscal de la ciudad. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, y pues todo lo que nuestras compañeras y compañeros diputados quieran aportar a la agenda legislativa, que la vamos a construir de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues creo que con eso le arrancamos, y no, bueno, ¿para qué te platico todo lo que sigue, no? O sea, va a ser la verdad es que una legislatura muy productiva. Por eso hacemos el llamado a todas las fuerzas políticas a hacerlo muy bien. Claro, Xóchitl, hablando del tema de la aplicación de los recursos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, siendo candidata, hizo compromisos muy puntuales con los trabajadores, la clase trabajadora, que quedó abandonada. Recuerdo el año pasado que la doctora Claudia anunció una justicia social a trabajadores que estaban ganando menos de un salario mínimo, y que fueron herencias que dejaron los gobiernos perredistas porque los usaron con fines electorales. Exactamente. Y empezó ese resarcimiento del daño social a la clase trabajadora. Recuerdo que Clara Brugada hizo compromisos con esos trabajadores, de renivelarlos, darles bases, darles jubilaciones justas. Y volvemos al tema del presupuesto, porque aquí se tiene que analizar cómo se va a fondear estas promesas, cómo se van a fondear estos pendientes a la clase trabajadora. Mira,
tenemos un extraordinario ejemplo, ¿no?, de que sí se puede. Porque los gobiernos neoliberales nos estuvieron engañando durante muchas décadas y muchos sexenios y nos decían, es que si aumentamos el salario mínimo, entonces la inflación y entonces el país y entonces la economía. Y con este presidente, que es el mejor presidente que ha tenido este país, se elevó el salario, el incremento del salario mínimo fue una cosa de más del 100%. ¿Cómo lo hicimos? ¿O cómo se hizo? Pues ahí, en el gasto público, ¿no? Combatiendo la corrupción y realmente haciéndole justicia a los trabajadores, no solamente de la ciudad, del país, ¿no? Claro. En el caso de aquí de la ciudad, vamos a acompañar a Clarita en esta propuesta, porque además, mira, no es una concesión, es un derecho, que la clase trabajadora tenga un salario digno, tenga condiciones laborales dignas, que no sean botín político de nadie, ¿no? A mí me queda muy claro nuestros compañeros de nómina 8, nuestros compañeros OPAS en las alcaldías que tienen años ganando menos del mínimo, ¿no? Los compañeros 469, o sea, por supuesto que sí, y acá en el Congreso haremos todo lo necesario en acompañar la propuesta que ha hecho la jefa de gobierno, Clara Brugada. Pues amigos trabajadores, qué buena noticia nos está dando la nueva coordinadora de Morena aquí en el Congreso. Se va a asignar recursos para cumplir estos compromisos que, como dice atinadamente Xóchitl, son de justicia social, no sin ninguna concesión gratuita. No, es un derecho. Xóchitl, retomando un poquito el tema de las utopías, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marta Ávila el año pasado en una de estas utopías o estas obras que han ayudado a resarcir el tejido social en Iztapalapa y que ahora la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, dice se van a reproducir en toda la Ciudad de México. 100 utopías. 100 utopías. 100 utopías que se van a construir en toda la ciudad. Hace 15 días fuimos a la inauguración de una de las utopías. Cuando tú llegas a la colonia, al espacio físico en donde están ubicadas las utopías, dices, ¡ay caramba!, ¿no? ¿Qué onda?, ¿no? Y de repente cambia totalmente el entorno, caminas y ves la construcción de la utopía. Ojo, una utopía no es solamente un edificio, es un espacio donde se transforma la realidad social, donde empieza, ¿no?, la modificación del tejido social. Mira, en esta utopía, por ejemplo, había una casa de día para adultos mayores. Y en esa casa de día para adultos mayores me llamó mucho la atención y hasta grabé a la señora, nos daba un testimonio, decía, es que yo cuando llegué aquí yo no sabía leer ni sabía escribir, hoy lo hago, ¿no? Y en ese espacio, en esa casa de día de adultos mayores hay un geriatra, hay un nutriólogo, ¿no? Hacen actividad física. Pero además, si sigues caminando dentro de la utopía, encuentras un espacio donde se da rehabilitación. Para cualquier tipo de problema se da rehabilitación. Tinas de hidromasaje, y si sigues caminando está una lavandería. Esa lavandería donde las mujeres van, lavan su ropa, mientras que están lavando su ropa, estaban sentadas platicando sobre violencias, ¿no? Otro tema muy importante. Y además, si sigues caminando, hay un comedor comunitario, ¿no?, donde te cuesta 11 pesos la comida y mientras que lavas puedes salir, comprar tu comidita, ¿no?, llevártela a tu casa. Caramba, ¿cómo no le transformas la realidad de la gente? Pero podemos hablar de niños también, ¿no? Porque de repente nosotros pensamos que hay deportes que si no tienes ingresos económicos suficientes no los puedes practicar. Y en esa utopía, por ejemplo, hay alpinismo, ¿no? Entonces, las albercas. Y lo principal es que los derechos están garantizados y es decir, es gratuito. No, entonces, y qué importante lo que señala Xóchitl, porque los ciudadanos de aquí, de esta ciudad, fuimos testigos de una de las infamias más grandes de cuando en gobiernos pasados se construyeron albercas y terminaron siendo
vendidas a la iniciativa privada, no se vale. Pues desafortunadamente nos pasa en Tlalpan hoy con este gobierno del PRIAN, ¿no? Donde los deportivos que tenemos, pues todos los, bueno, hasta los estacionamientos ya los cobran, ¿no? Y entonces ¿Cómo? Ni son deportivos públicos y están concesionados, ¿no? A grupos, entonces, pues es eso, entender la diferencia de los proyectos, y nosotros estamos en el proyecto de la transformación real del tejido social, de los derechos de la ciudadanía. Y entonces, pues sí, vamos a ayudar mucho a Clara en la construcción de las 100 utopías en toda la ciudad, para que quede constancia, porque luego dicen que donde no gobernamos no lo vamos a hacer, no. Clarita ha mencionado que la primera utopía que se va a construir es en Benito Juárez, ¿no? Entonces, la transformación radica en eso, no importa la condición social, no importa el espacio donde vivas, no importa si eres gordito, flaquito, chaparrito, morenito, güerito, no, los derechos se van a garantizar con este gobierno, ¿no? Y eso, por supuesto que lo vamos a acompañar. Xóchitl, dos últimas preguntas. Pues la primera, el problema de la inseguridad, que es grave, es un problema realmente doloroso y delicado, Sí, claro. no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. Y otra que mucha gente se hace, ¿va a haber impunidad contra el cártel inmobiliario? La primera pregunta tiene que ver con las utopías, ¿no? Cuando yo caminé las calles en Tlalpan, yo les mencionaba que el asunto de la seguridad no se resuelve con más policías o con más patrullas, ¿no? Se resuelve atendiendo, como lo dice nuestro presidente, las causas que originan la inseguridad, ¿no? E imagínate tú que en una utopía, en lugar de que los chavos estén en la esquina o fumando o tomando, ¿no? O desafortunadamente siendo cooptados por grupos de delincuencia, pues tengan la oportunidad de practicar deporte. Claro. Que transforma la realidad, ¿no? Pero también tiene que ver con esto, con el tejido social, o sea, un poco hacer como una reflexión. Cuando en las escuelas nos dicen, oye, es que el grado de violencia en una secundaria ha aumentado. ¿Y por qué? ¿Dónde los jovencitos aprenden a violentar? ¿No? Pues Claro. en nuestros núcleos familiares. Exacto. Entonces, por eso es súper importante hablar de la cohesión social, del tejido social, del reencuentro nuevamente de las familias. Y Xóchitl, si me permites Sí. un comentario al margen, tuvimos oportunidad de platicar con Giancarlo Lozano en su campaña, y una de las peticiones de la ciudadanía y uno de los compromisos de él fue acabar con las chelerías, porque se han reproducido como hongos tras las lluvias, y Sí, hay por claro. todo, al menos en Gustavo Madero, se han convertido en un problema social serio. Sí, yo creo que nuestros alcaldes, alcaldesas, con el gobierno de la ciudad van a crear un extraordinario programa de ordenamiento de la vía pública. Creo que es necesario, es súper importante, ¿no? Entonces, pues acá les vamos a apoyar, insisto, en todo lo necesario Y el para uso de poder. suelos, Xóchitl, porque ya Sí. ponen fábricas, ponen cualquier cosa en entornos vecinales que alteran todo el nivel de vida de los vecinos. Ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué onda con el cártel inmobiliario? Pues no puede haber impunidad, no puede haber impunidad, nadie puede estar por encima de la ley, nadie puede decidir qué hacer o qué no hacer a partir del interés particular o económico. Creo que aquí se tienen que salvaguardar los derechos de la ciudadanía, porque que haya un edificio construido sin los permisos, nos está pasando en Tlalpan en este momento, aprovecho, ¿no? Pues tiene que ver con el impacto social, ¿no? O sea, un edificio irregular dañas a quien le vas a vender en su patrimonio, pero también dañas el entorno social, el agua, la seguridad, los servicios, la movilidad, claro. ¿No? Y entonces, pues no, decirles que no vamos a ser tolerantes en lo que a nosotros nos corresponde, en el tema de estar muy observando esto que está pasando, ¿no? Y por eso queremos nombrar a nuestra fiscal o nuestro fiscal, ¿no? Que esa transformación también de la procuración y la administración de justicia sea atendiendo a lo que la gente necesita y no sirviendo a intereses de grupos, de partidos, ni sea
favoritismo para alguien, ¿no? Que por eso Claro. no pudimos nombrar a nuestra fiscal en esta legislatura, pero valoramos inmensamente el trabajo de Ernestina Godoy, que no se dobló y que estuvo firme y que siguió hasta las últimas consecuencias, y por eso va a ser nuestra senadora. No, y qué bueno, excelente, buena noticia de la exfiscal. Sí, claro. Así es. Pues Xóchitl Bravo, te agradezco infinitamente tu tiempo dispensado. No, gracias. Sabemos que los medios independientes vamos a ser parte fundamental en este nuevo segundo piso de la 4T. Queremos ser voz de la izquierda hacia la sociedad contra grupos mediáticos que Sí. estuvieron tratando de dar versiones erróneas de lo que era la verdadera izquierda en la Ciudad de México. Pues Xóchitl, esperemos que no sea la última charla Las que veces tengamos. que ustedes decidan, yo aquí estoy para seguir platicando con ustedes. Pues agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Soy su amigo León Montesinos y los espero en la siguiente, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha de la izquierda en la Ciudad de México sigue.